Todo lo que usted necesita saber para iniciar bien el día. Las noticias con Junior Pardo. Bienvenidos a las noticias para este martes 28 de marzo del año 2023. Atención, murieron anoche 39 personas en un centro de detención de inmigración en México. Hablamos de migrantes que prendieron fuego a colchones en el centro de detención del norte de México, donde murieron 39 personas. Es lo que dice el presidente de México. Los migrantes que temen a la deportación prendieron fuego a colchones en un centro de detención de inmigración en el norte de México, iniciando un incendio que dejó 39 muertos, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el martes, después de uno de los incidentes más mortíferos de la historia en un encierro de inmigración en el país. Horas después de que el incendio estallara a última hora del lunes, se colocaron filas de cuerpos bajo las sábanas de plata fuera de las instalaciones de Ciudad Juárez, que está al frente del Paso, Texas. Es un importante punto de cruce para los migrantes. Ambulancias, bomberos y furgonetas de la morgue acompañan la escena. Hablamos de 39 personas que murieron y 29 que resultaron heridas y se encuentran en condiciones delicadas y graves, según el Instituto Nacional de Migración. Había 68 hombres de América Central y del Sur retenidos en la instalación en el momento del incendio, dijo la agencia. Un funcionario guatemalteco dijo que muchos podrían haber sido de ese país centroamericano. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el incendio fue iniciado por migrantes dentro de la instalación en protesta, después de enterarse que serían deportados. Nunca imaginaron que esto causaría esa terrible desgracia, dijo López Obrador, y además agregó que el director de la agencia de inmigración del país se encontraba en el lugar de los hechos. Las tensiones entre las autoridades y los migrantes aparentemente habían sido altas en las últimas semanas en Ciudad Juárez, donde los refugios están llenos de personas esperando oportunidades para cruzar a los Estados Unidos o que han solicitado asilo allí y están esperando el proceso. Más de 30 refugios para migrantes y otras organizaciones de defensa publicaron una carta abierta el pasado 9 de marzo en la que se quejaban de la criminalización de los migrantes y solicitantes de asilo en la ciudad. Acusó además a las autoridades de abuso y uso excesivo de la fuerza para acorralar a los migrantes, quejándose de hecho de que la policía municipal estaba hasta interrogando a las personas en la calle acerca de su estatus migratorio sin causa aparente. El alto nivel de frustración en Ciudad Juárez fue evidente a principios de este mes cuando cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, que actuaban sobre la acción de falsos rumores de que los Estados Unidos les permitirían entrar al país, intentaron abrirse paso a la fuerza a través de uno de los puentes internacionales hacia El Paso. Las autoridades estadounidenses bloquearon sus intentos. La Agencia Nacional de Inmigración dijo el martes que rechaza enérgicamente las acciones que llevaron a esa tragedia, sin ninguna explicación adicional de lo que podrían haber sido esas acciones. En los últimos años, a medida que México ha intensificado los esfuerzos para detener la migración del flujo a la frontera con los Estados Unidos, bajo la presión del gobierno estadounidense, la agencia ha luchado contra el hacinamiento en sus instalaciones y los encierros de inmigración del país han visto protestas y disturbios de vez en cuando. La mayoría de los migrantes venezolanos se amotinaron dentro de un centro de inmigración en Tijuana en octubre, que tuvo que ser controlado por la Guardia y las tropas de la Guardia Nacional en noviembre. Allí, decenas de migrantes se amotinaron en el centro de detención más grande de México, en la ciudad sureña de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala. Nadie murió en aquel momento y en ninguno de esos dos incidentes. México se ha convertido en el tercer destino más popular del mundo para los solicitantes de asilo, después de los Estados Unidos y Alemania, pero sigue siendo en gran medida un país de tránsito para aquellos que están de camino a los Estados Unidos. Tiene decenas de miles de migrantes en una amplia red de centros de detención e intenta vigilar de cerca los movimientos de todo el país en cooperación con las autoridades estadounidenses. Carla Samayoa, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, dijo que las autoridades mexicanas les han informado de que más de 2 decenas de los migrantes que murieron parecían ser del país. Los solicitantes de asilo deben permanecer en el estado donde solicitan el asilo en México, lo que resulta en un gran número de personas encerradas cerca de la frontera sur del país con Guatemala.
decenas de miles también están en ciudades fronterizas con los Estados Unidos, incluida Ciudad Juárez. Estaremos informándoles acerca de este terrible suceso que nos acompaña en la mañana del día de hoy y de lo cual les estaremos hablando durante todo el día aquí en Las Noticias. Hasta aquí Las Noticias con Junior Pardo. Espere en cualquier momento un nuevo episodio de Las Noticias con Junior Pardo. Para estar bien informado 24 horas al día, usted solo tiene que suscribirse a nuestro canal de podcast, Las Noticias con Junior Pardo. Búsquenos en todas las plataformas de podcast como Las Noticias con Junior Pardo.